Feliz domingo. Nos encontramos en el 24º domingo del tiempo ordinario y el Evangelio de hoy nos hace preguntarnos, ¿cómo puedo perdonar de corazón? Acompáñenme en la siguiente reflexión. Las lecturas de hoy nos presentan un tema profundamente relacionado con el de la semana pasada sobre la corrección fraterna. Nos llevan a un elemento que es parte fundamental de la salvación y es el perdón de corazón, perdonar las ofensas que recibimos, esas situaciones que en nuestra vida humanamente nos lastiman, tal vez a veces sin una intención directa, pero otras veces sí, las recibimos con una intención directa de lastimarnos, de ofendernos. Y ahí Jesús nos llama a ir más allá de esa situación humana que genera, de ese descontento en nuestro interior, de esa muchas veces amargura, ira, enojo, que separan las familias, separan las amistades, lastiman tanto, creando tanto dolor. Esas situaciones concretamente, Jesús nos dice en su Evangelio, debemos de perdonarlas hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Pero ¿cómo hacerlo humanamente? ¿Cómo perdonar de corazón cuando hay una situación tan viva que nos lastima, que ha abierto una situación de dolor en mi vida? Jesús nos da la clave, y es que el primer elemento con el cual debemos de buscar ese perdón es dirigir nuestra mirada hacia Él. Él es el primero que nos da testimonio de cómo perdonar. ¿Por qué? Porque para perdonar se necesita amar. Amar misericordiosamente, como Él lo ha hecho. Ese es el testimonio que Él nos da en la cruz, justamente. Cuando Él entrega su vida para perdonarnos por adelantado. Y ese perdón nosotros lo experimentamos cada vez que nos acercamos a Él. Sí, con la cabeza baja muchas veces, pero pidiéndole perdón por los pecados, por las ofensas que hemos cometido contra Él. Es en esa experiencia de amor con Jesús, que nos perdona siempre, en donde nosotros encontramos el modelo para perdonar nosotros también. El origen, el centro de ese poder perdonar misericordiosamente, poder perdonar de corazón, está en el amor que hemos experimentado de Dios, el reconocernos que humanamente también nosotros cometemos errores, cometemos pecados, cometemos muchas veces, tal vez sin quererlo, pero sí, situaciones que lastiman a otros y que nosotros de corazón deseamos que se nos perdonen también. Pues de la misma forma nos ponemos en esa situación cuando recibimos nosotros la ofensa. Ese es el primer paso, pero eso no es que quite del todo ya la situación concreta que genera esa situación interior. Y es que cuando estamos heridos, muchas veces la reacción es a la defensiva. ¿Cómo sobreponernos a eso? Partiendo de ese amor que hemos experimentado en Dios y con esa conciencia, con ese argumento firme en nuestra mente, nos dice Jesús en la primera lectura, de hecho, que debemos de voltear nuestra mirada hacia la meta a la que estamos caminando. Es decir, no quedarnos viendo el problema, la situación que nos lastima, sino levantar nuestra mirada hacia donde vamos. La llamada que nosotros tenemos es la santidad para poder vivir la vida eterna. Vamos caminando hacia el cielo. Cuando nosotros vemos hacia adelante y nos fijamos de que hacia allá vamos, entonces la invitación es aún más fuerte para poder perdonar. Y nos da también un tip muy humano, una clave para poder solucionar esta situación problemática. Y es que cuando nosotros vemos que estas situaciones pasan, estas enemistades que muchas veces se crean por un daño que hemos recibido, y vemos cuando el tiempo ha pasado hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta que la situación ya ni nos recordamos. Y luego que aquello en realidad no tenía tanta importancia a comparación de todo lo que hemos perdido.
cuando vemos hacia atrás nos damos cuenta que hay cosas más importantes que el odio, que la ira, que el enojo, que nos ha estado lastimando y envenenando por tanto tiempo. Miremos siempre hacia adelante, hacia la meta, a dónde vamos. Y eso nos ayudará a tomar conciencia de que lo más importante es ese destino final, que ese destino vamos caminando juntos y que juntos humanamente nos vamos ayudando y apoyando. Allí entonces es más fácil poder superar. Y entonces sí, hacer un proceso humano, un proceso en el cual con la ayuda de Dios lo ponemos en oración y le pedimos que nos ayude a sanar, lo dejamos en sus manos. Ojo que en algún momento podríamos recordar, pero perdonar no significa olvidar. Olvidar nos quitaría también esa parte de crecimiento que al evaluar la situación que hemos vivido nos permite ir más allá, madurar, crecer en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude para que podamos vivir este camino que se basa en el amor misericordioso que hemos recibido de Dios, ese amor tan grande que nos ha perdonado por adelantado todos nuestros pecados, porque verdaderamente quiere lo mejor para nosotros, nos ama, nos llama a la salvación, a la santidad, a la vida eterna. Que Él nos ayude a llegar en ese camino juntos con nuestros hermanos, perdonando y amando profundamente como Él nos ama. Que así sea.